Hace unas semanas, el doctor Jordan Peterson estuvo en México en el Auditorio Nacional. Platicamos un poquito que uno de sus libros más importantes se llama 12 reglas para vivir. Tiene que ver con ciertos elementos que él se dio cuenta que son 12 conceptos básicos que nos ayudan a nosotros para desarrollarnos de una forma óptima. Platicamos que íbamos a ir analizando una que otra de sus reglas para poder llevarnos un mensaje y más allá de eso, poder desarrollarnos como seres humanos de una forma que podamos transmitir nuestra mejor versión. En este libro, en la regla número 2, transmite unos datos muy curiosos que requieren mucha atención. La regla número 2 dice, es titulada, Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Y para entender esto, hay un fenómeno que tiene que ver con un área de medicina y de farmacéuticos. Dice lo siguiente, imagínate que prescriben un fármaco a 100 personas. Pues esto es lo que pasa después. Una tercera parte ni siquiera lleva la receta a la farmacia. Otra tercera parte sí lo va a hacer, pero no se tomará la medicina como se le indica. Se saltará dosis, dejará de tomarla antes de tiempo o puede que ni siquiera empiece a hacerlo. Los seres humanos somos muy raros, somos muy extraños. Muchas veces tenemos la solución para nuestros problemas. Tenemos la clave, tenemos la fórmula, pero por algún motivo decidimos no hacerlo. Vamos con el doctor, nos dan la receta, pero adivina qué, no lo llevamos a la farmacia. No compramos la medicina. Ya compramos la medicina, no nos las tomamos o no las tomamos de la forma que deberíamos hacerlo. Si los seres humanos nos queremos, nos importa de nosotros un poquito, entonces ¿por qué no nos responsabilizamos más por nuestras propias vidas? Yo soy Jaime Sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Un dato muy interesante en cuanto al desarrollo de los seres humanos y cómo nos cuidamos o protegemos a nosotros, viene justamente en este libro, que haciendo un poquito la investigación tiene que ver con el fenómeno de la no adherencia al tratamiento. Y te leo lo siguiente. Dice en este libro, dice Jordan Peterson, todavía hay cosas peores. Pongamos que alguien recibe un trasplante. Pongamos que es un riñón. Los trasplantes suelen tener lugar después de largas esperas llenas de angustia por parte de las personas receptoras. Muy poca gente dona sus órganos al morir, y aún son menos quienes lo hacen cuando todavía están en vida. Pero además, solo una pequeña parte de los órganos donados resultan compatibles con el receptor. Así, normalmente quien está a la espera de un trasplante de riñón suele pasarse años recibiendo diálisis, que es la única alternativa. La diálisis consiste en procesar toda la sangre del paciente a través de una máquina que la extrae y la vuelve a introducir en el cuerpo. Es un tratamiento verdaderamente milagroso, lo que está muy bien, pero no es precisamente agradable. Tiene que realizarse entre 5 y 7 veces a la semana durante 8 horas por sesión y deberá efectuarse cada vez que el paciente esté dormido. Es demasiado duro, nadie quiere estar en diálisis. Una persona que está sufriendo de un tema de riñón, su riñón no está funcionando, hay todo un proceso muy extenso para poder eventualmente lograr conseguir el riñón, lograr conseguir ese trasplante tan deseado. La alternativa a un no trasplante es vivir con diálisis, que es un dolor de cabeza. Ahora bien, una de las complicaciones de los trasplantes es la posibilidad de rechazo. No necesariamente porque lograste conseguir al órgano, automáticamente implica que tu cuerpo lo quiere. A tu cuerpo no le gusta que le cosan partes del cuerpo de otra persona. Así que tu sistema inmunitario ataca y destruye estos elementos extraños, aunque resulten fundamentales para que sigan viviendo. Para evitarlo, tienes que tomar medicamentos inmunodepresores que debilitan el sistema de protección y aumentan la vulnerabilidad ante cualquier infección. La mayoría de las personas acepta este intercambio. Obvio, ¿qué prefieres? ¿Diálisis 4, 5, 6, 7 veces a la semana? ¿O nada más hacer la cirugía, recibir el órgano y tomarte medicamento para evitar que tu cuerpo lo rechace? No obstante, los receptores suelen sufrir de todas formas los efectos de rechazo, a pesar de la existencia de este tipo de fármacos y su eficiencia. Y no es porque las medicinas fallen, sino que frecuentemente porque las personas a quienes se les ha prescrito no se las toman. Esto es lo que quiero mencionar. Resulta difícil de creer, dice él. Los riñones de la persona dejan de funcionar después de todo un proceso doloroso, de diálisis de 6-7 veces a la semana, 8 horas seguidas, después de buscar por años a una persona, un órgano que sea compatible contigo. Después de estar sufriendo tanto tiempo, 6-7 veces a la semana, con diálisis por 8 horas seguidas, después de estar buscando de varios años para poder recibir este órgano, después de haberlo conseguido, pero finalmente te lo hacen y requieres de la cirugía, pero ahora tienes que tomarte estos medicamentos, estos fármacos para poder asegurarte que tu cuerpo no lo rechaza.
Después de todo eso, el humano no se toma sus medicamentos. Viendo entre los números que estaba buscando un poquito de estadísticas, dice que aproximadamente se estima entre el 15 al 50% de los receptores de trasplante pueden no seguir adecuadamente su régimen de medicamentos inmunosupresores. Esto es una locura. Un ser humano está dispuesto a hacer todo el proceso, lograrlo y al final no tomarse el medicamento. Ahora, les voy a decir algo, lo más sorprendente, y eso es lo que dice Jordan Peterson en este capítulo, imagínate que tú no eres la persona enferma, es tu perro. Tú tienes que llevarlo al veterinario. Este te da una receta. Tienes los mismos motivos para desconfiar de un veterinario que te da que de un médico. Es más, si te importara tampoco tu mascota, que no te preocupases lo más mínimo por la receta inadecuada, insuficiente o llena de errores que quizás te ha dado, ni siquiera la hubieras llevado al veterinario para empezar. O sea, si tienes tanta sospecha que el doctor, el veterinario más bien, va a hacer algo equivocado, no vas a llevar a tu perro, a tu mascota, para que te la revisen, para que hagan un tema, una intervención médica. De modo que sí te importan. De hecho, por lo general, te importa incluso más que a ti mismo. A las personas se les suele dar mejor gestionar las recetas médicas para sus mascotas que las suyas propias, lo que es fácil de entender, dice él. ¿Por qué? Porque si te importa y los quieres a tus mascotas, haces todo lo necesario para poder asegurarte que reciben ese tratamiento. Y todo esto requiere este análisis. ¿Cómo puede ser que a nosotros no nos tratamos de la forma que deberíamos de? Y a nuestras mascotas sí lo hacemos. Cuando se trata de un trasplante, de un proceso tan doloroso, el humano al final del día, un porcentaje importante, no hace lo necesario para recibir ese tratamiento y para asegurarse que su cuerpo lo recibe de la forma necesaria. Cuando se trata de un animal, cuando se trata de tu mascota, ahí sí lo llevas al pie de la letra. ¿Por? La respuesta tiene que ver con este principio. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Los seres humanos tratamos muchas veces mejor a las demás personas y aún hacia otros animales porque consideramos que sí requieren y sí ameritan que los cuiden, que los protegen, que los amemos. Pero cuando se trata de nosotros mismos, inconscientemente sentimos que no merecemos ese trato. Y como inconscientemente sentimos eso acerca de nosotros mismos, no nos damos ese trato que deberíamos de. Y cuando reconocemos que hay gente que depende de nosotros, que es lo mismo que nosotros hacemos con gente que depende de nosotros, damos un trato mejor, porque nos damos cuenta que su dependencia está en nosotros y por lo tanto, para que salgan adelante tanto el animal, mascota, como un ser humano, depende de nosotros, hacemos todo lo necesario. Nosotros tenemos que tratarnos a nosotros mismos como si nosotros dependeríamos de nosotros mismos. Suena un poquito rebuscado, pero ese es el concepto. Nosotros no nos tratamos a nosotros suficientemente bien. Al grado que me viene a la mente una historia del Talmud, que es una historia muy reveladora. El Talmud dice que había una persona que se quería convertir al judaísmo. Y entonces va con un rabino y le dice, el rabino se llamaba Shammai, va con el rabino y le dice, me gustaría convertirme al judaísmo, pero quiero que me hagas un resumen de toda la filosofía, de toda la ideología, de una forma muy breve. No quiero que me des tanto rollo, no quiero tantos mandamientos, quiero exactamente el elemento fundamental, lo principal del judaísmo, dame todo en la versión resumida. Shammai no era conocido como un rabino flexible, él era un rabino muy importante, de los líderes de la época, sin embargo, lo sintió como una burla. ¿Cómo quieres tratar de entender toda una religión, tantos siglos de una religión, tanto desarrollo de la ley, de la filosofía, en tan solo el tiempo que aguantas estar parado en un solo pie, que eso fue lo que le había pedido esta persona, lo saca de la casa? Sin embargo, este individuo no se dio por vencido, va con otro rabino de la época del Talmud que se llamaba Hillel, y le dice, le presenta lo mismo, me gustaría convertirme al judaísmo, pero solamente quiero escuchar todo en el tiempo que aguanto estar parado en un solo pie. Y Hillel le responde de la siguiente manera. Le dice, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al otro. Esto es toda la Torá. Todo lo demás es un comentario hacia este principio, ve y estúdialo. Y le resume todo el judaísmo. Y le resume todo el Antiguo Testamento en esta frase. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al otro. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que las relaciones interpersonales y el trato entre las demás personas, a uno y a la otra persona, son fundamentales para el desarrollo sano de una religión. ¿Quieres tener una buena conexión con Dios? Requieres de una buena conexión con las demás personas. Pero ¿quieres tener una buena conexión con las demás personas? Le dice Hillel, lo que no te gusta que te hagan a ti. Tienes que antes tener un trato y un reconocimiento de qué es lo que tú necesitas. ¿Cuáles son esos elementos que te hacen daño? ¿Cuáles son esos elementos que te ayudan a salir adelante? ¿Cuáles son esos elementos que te ayudan a buscar la mejor versión tuya? Ama al prójimo como a ti mismo.
Tienes un deber de buscar la forma de tratarte a ti mismo de la manera que sabes que va a desarrollar lo mejor en ti mismo. Cuando analizas la primera historia que la Torá en el Antiguo Testamento nos comenta acerca de los primeros seres humanos, tienes la historia de Adán y Jabá, o Adán y Eva. Estos dos personajes se están desenvolviendo, se están desarrollando, y nos cuenta una historia muy interesante. Previo a la famosa historia como Adán y Eva pecan en cuanto al comer del árbol, de la fruta del árbol prohibido, antes de eso, lo introduce de la siguiente manera. Dice que Adán y Eva estaban sin ropa, estaban desnudos y no se avergonzaban de sí mismos. Después te transmite la historia de cómo pecan, cómo comen de este árbol, de esta fruta prohibida, y terminando eso, directo tienes esta expresión por parte de la Torah que dice, y abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, se fueron a tapar, a cubrir, porque estaban avergonzados. Hay un contraste entre el antes y el después en cuanto a la percepción y la conciencia que tenían Adán y Eva en cuanto a ellos mismos y cómo el pecado, cómo el comer del árbol prohibido transforma esa percepción que tienen. De alguna forma, la carencia de ropa o la desnudez de la persona representa la vulnerabilidad, la falta de protección, la falta de cubrirte a ti mismo. Cuando una persona está en un estado perfecto, cuando una persona está en un estado en el cual no tiene ningún defecto en lo absoluto, entonces la persona se puede sentir de cierta forma cómoda cuando está expuesto. Cuando yo tengo ningún defecto, no tengo un problema tan fuerte de presentarme delante de las demás personas, porque sé que estoy bastante bien. En el momento que Adán y Jabá pecan, automáticamente se dan cuenta que ellos mismos, su persona, caen en un momento de pecado, le fallan a sí mismos, a su ser, a su integridad, a su espiritualidad y a su conexión con Dios. Y en ese momento perciben que esa desnudez, esa vulnerabilidad, representa todos los defectos que ellos tienen. Y por lo tanto buscan la forma de protegerse. Ahora, en el momento de protegerse, se acerca a Dios y les pregunta, oye, Adán y Jabá, Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Por qué se escondieron? ¿Acaso se dieron cuenta que ustedes son bastante imperfectos? ¿Acaso comieron del árbol prohibido? Es lo que les pregunta Dios. ¿Y qué es lo que contestan ellos? Adán y Eva contestan, nos dimos cuenta que estábamos desnudos y por eso nos escondimos. Esto habla también de cierto elemento de no haber asumido la responsabilidad. Porque directo Adán le echa la culpa a Eva, a Jabá, y Jabá, Eva, le echa la culpa a la serpiente, y ninguno de ellos asume responsabilidad. Y esto es parte del problema que nosotros tenemos con nosotros mismos, parte del motivo que no nos queremos lo suficiente, parte del motivo que no nos tratamos de la forma digna y justa y correcta, con respeto y dignidad que merecemos, es porque no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad con el potencial que nosotros tenemos para desarrollar y manifestar esa divinidad y esa imagen y semejanza divina. En el momento que una persona se da cuenta que tú vales, que tú haces la diferencia, que tú cuentas como ser humano, que traes esa chispa divina, automáticamente te tomas con mayor seriedad. Pero para tomarte de esa manera tienes que asumir esa responsabilidad, con todo lo que eso conlleva. Y en muchos casos es mucho más fácil decir, bueno, no lo hago porque ¿quién soy yo? No soy lo suficientemente importante, no hago tanta diferencia, no importo tanto. Pero eso inconscientemente también te lleva a dejar de estar tomando estas pastillas, estos medicamentos, estos fármacos que ayudan a que tu cuerpo integre y no rechace este órgano tan necesario, este órgano vital que necesitas. El humano muchas veces trata mejor a las demás personas porque se da cuenta que ellos dependen de uno, porque se da cuenta que ellos hacen una gran diferencia. Y tú tienes que responsabilizarte por ellos porque ellos no pueden. Cuando tú te tratas a ti mismo con la idea que tú dependes de ti mismo, asumes esa responsabilidad, reconoces el valor que tienes, reconoces esa chispa divina y por lo tanto empiezas a ingerir esos medicamentos, empiezas a ingerir simbólicamente toda esa actividad, todo ese régimen, toda esa condición, toda esa constancia en cuanto a la actividad que una persona tiene que tener, el compromiso que tiene que tener con uno mismo para eventualmente lograr ese resultado deseado. Una persona pasa por un momento difícil, y no me refiero por un tema fisiológico, me refiero a algo mucho más profundo, algo moral, algo de falta de desarrollo personal. Y la solución no es darte por vencido y no tomarte ese medicamento. La solución es esa creencia que sí vales lo suficiente para asumir esa responsabilidad y darte cuenta que dependes de ti mismo. Y si tú no asumes esa responsabilidad, nadie más lo hará por ti. Si una persona quiere dar su mejor versión, lo primero que tienes que hacer es creer que tienes la posibilidad de manifestar esa chispa divina, asumir esa responsabilidad de ti mismo, porque al final del día todo tu resultado depende obviamente de Dios, pero después de eso depende absolutamente de ti. Todo radica en asumir responsabilidad por ti mismo.
Si una persona lo hace, el resultado final es tu cuerpo sí asimilando por medio de un esfuerzo todo ese proceso necesario para transmitir una salud mucho más sofisticada, mucho más desarrollada. Esto nos ayudará a lograr desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Jaime Isorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.